prepare su corazón para recibir la palabra del Señor. Amén. Dígale, Señor, yo soy buena tierra, Padre. Dígale, Señor, soy buena tierra, soy terreno fértil, Señor. Soy un terreno que recibe la palabra del Señor. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que ha dispuesto su corazón, Señor, y que está dispuesta a recibir de ti, Señor, la palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Ok, hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ministró a mi vida. Ya cuando el pastor me habló de que hoy sí podía predicar, yo estuve orando al Señor y le estaba pidiendo confirmación a Él de qué era lo que Él quería que hablara a la iglesia. Yo le decía, Señor, ¿cuál es la necesidad de la iglesia de este tiempo? No solamente del Valle de Sitín, sino de la iglesia en general. Y el Señor me dio una conexión con las dos enseñanzas de los domingos anteriores. ¿Quién se acuerda de que estuvimos hablando 2 domingos atrás, el pasado, sobre la unidad, Y el Señor me pidió que hablara de un tema que es esencial en la unidad, que solamente se hace posible la unidad en el cuerpo de Cristo a través de este vínculo perfecto. Y el Señor me hablaba de coyunturas. ¿Usted sabe qué son las coyunturas? Es lo que une, ¿cierto? La coyuntura es el huesito que une 2 huesos grandes, y es lo que hace, la coyuntura es la que permite que haya movimiento con los huesos, porque si no hay esa coyuntura, usted no puede doblar sus dedos. Las coyunturas de sus dedos son los huesitos que usted tiene en la mitad de los dos huesos. Esas son sus coyunturas. El codo que usted tiene aquí, esos son coyunturas. Entonces, esas coyunturas permiten que haya movilidad en el cuerpo. Entonces, el Señor me hacía ver que era necesario no solamente hablar de la unidad, sino que hablar de lo que hace posible que esa unidad esté dentro del cuerpo de Cristo. Y el tema es el amor. El amor. Y el Señor me ministraba que son 2 de los valores esenciales del Valle de Sitín. Nosotros tenemos 4 valores. La iglesia del Valle de Sitín se mueve en 4 valores. ¿Cuáles son esos 4 valores? Nosotros les llamamos valores porque son pilares. Son pilares. ¿Cuántos de ustedes saben que los valores es la esencia de una persona, del ser humano, pero también son la esencia de una corporación? Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos estos 4 valores que nos dan la esencia a nosotros como Valle de Sitín. ¿Cuáles son esos 4 valores? Uno es la unidad, el otro es el amor, la adoración y la intercesión. Son 4 ministerios. Y el Señor me hablaba de que estos 4 valores nos hacen tener una identidad como iglesia, y esa identidad es que somos una iglesia profética. La adoración, la intercesión son 2 valores fundamentales de lo profético, de un ambiente profético. Entonces, usted se está moviendo en una iglesia profética. Dígale a su hermano, usted se está moviendo en una iglesia profética, en una iglesia que se mueve en lo profético. Y el amor y la unidad, el Señor me decía de la necesidad en este tiempo de hablar del amor y de la unidad. ¿Por qué? Porque estos son 2 principios esenciales para la iglesia. No es algo que los pastores nos inventamos, no es algo que los líderes se inventan, es algo que está establecido en la palabra de Dios para el cuerpo de Cristo. Dice que el diseño del reino de Dios para el cuerpo de Cristo es ¿qué? Es la unidad.
Pero no solamente la unidad, sino el amor. Es la esencia. Son dos principios que están bien claros en la palabra de Dios. Y si nosotros como iglesia no practicamos estos dos principios, entonces vamos a perder el diseño original de Dios. Al igual, ayer el pastor nos hablaba acerca cuando nos hablaba en el servicio de red, acerca de la importancia de vivir y caminar en el principio, en la esencia del diseño. Cuando usted daña el diseño original de Dios que Él establece para usted, que Él establece para la iglesia, entonces es cuando viene el caos, es cuando viene la confusión, es cuando viene la desorientación. Por eso el Señor dice, es en este tiempo que la iglesia tiene, los líderes tenemos la responsabilidad de hablarle al cuerpo de Cristo acerca de la unidad y acerca del amor. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido el diseño original. El enemigo se ha encargado de destruir, de intercambiar los diseños del reino y ha puesto diseños humanos, principios humanos del mundo. Y nosotros como iglesia las hemos canjeado por diversas cosas, para que la gente se sienta más cómoda, para que haya más miembros dentro de la iglesia, pero no tiene que ser así. El Señor nos hablaba, nosotros hace como un mes atrás, cuando fuimos a un congreso en Houston, donde la pastora Sonia y el pastor Sibaldo en Maryland, perdón, no en Houston sino en Maryland, estuvimos con los pastores Sibaldo y la pastora Sonia en un congreso de mujeres. Y allí el Señor nos dio una palabra, y esa palabra nos hablaba de no vender los principios bíblicos. No venderlos, porque sabe que a veces la presión de la gente, la presión hace que nosotros vendamos los principios de la palabra de Dios. Y este fin de semana el Señor nos confrontó muy fuertemente a mi esposo y a mí con respecto a la adoración. Si no hay una motivación correcta para venir a la casa del Señor, es mejor no tener grupo de alabanza. Y muchas veces nosotros, no, pero es que si la gente no ve aquí músicos que toquen, se van a ir. Y vendemos principios fundamentales de santidad, vendemos principios fundamentales de amor, vendemos principios fundamentales que están en la palabra de Dios, sencillamente por mantener una iglesia numerosa. Pero el Señor me decía, esos principios no los puedes canjear, porque si tú los canjeas, ¿sabe qué va a pasar? La presencia de Dios se va a ir de en medio de la iglesia. Y lo peor que puede sucederle al cuerpo de Cristo es que seamos un ente muerto. ¿Cuántos de ustedes quieren ser muertos? No. ¿Usted ha visto esa gente cuadraplégica en el hospital que solamente puede escuchar y que no puede ni mover su cuerpo, ni sus brazos, nada? ¿Por qué? Porque está como un vegetal, está muerto. Y hay muchas iglesias donde la presencia de Dios no está, porque han canjeado principios fundamentales del reino de Dios. Y yo quiero que usted entienda esto. El amor y la unidad son dos principios esenciales dentro de la iglesia. Dígale a su hermano, son dos principios fundamentales en las que tú y yo tenemos que caminar. ¿Cuánto lo creen? Y el que lo cree diga gloria a Dios. Diga, el Señor nos está hablando. ¿Por qué, hermano? Primero, hay dos razones bien importantes y la palabra de Dios lo especifica. Dice que un reino dividido, ¿qué pasa? No prevalece. Un reino donde no hay unidad, ¿hay qué? Hay división. Diga, donde no hay unidad. Donde no hay unidad de espíritu, diga conmigo, donde no hay unidad de espíritu, hay división, hay contienda, hay envidia, hay discordia. Entonces, una de las razones que la iglesia debe saber es que si no hay unidad y no hay amor, hay un reino dividido. Y un reino dividido no prevalece, no se mantiene. Es presa fácil del enemigo. Es presa fácil para que el enemigo entre y destruya.
Por eso el pastor les hablaba también hace 8 días acerca de la importancia de la unidad, no solamente dentro de la iglesia, sino como familia. Hay familias en las que hay destrucción, hay familias en las que hay ruptura. ¿Por qué? Porque no está la unidad, porque no estamos caminando hacia un mismo lugar. Los hijos están hacia un lado, los padres hacia otro, el esposo hacia un lado, la esposa hacia otro, y cada quien está luchando por sus propios intereses. Y eso es división, dígale a su hermano, eso es división. Y un reino dividido, diga conmigo, no prevalece. No prevalece. Donde no hay unidad, no va a prevalecer. Y segundo, la segunda razón es que sin amor, dice la palabra de Dios, que nada somos. Dígale a su hermano, si no hay amor en el cuerpo de Cristo, nada somos. Y le voy a explicar por qué. El amor es Dios mismo, es la esencia de Dios. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Cristo, es Dios mismo. Entonces, si Dios es la cabeza de la iglesia, entonces debe haber amor en nosotros. Amén. Entonces, el amor, sin el amor nada soy. Y el evangelio pierde su esencia. El poder del evangelio del reino pierde su esencia al no haber amor en el cuerpo de Cristo. La esencia del evangelio es el amor. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor es lo que movió el plan de salvación al mundo. El motor del plan de salvación del evangelio del reino es ¿qué? Es el amor. Y si no hay amor en el cuerpo de Cristo, Dios no está. Cristo no es la cabeza de la iglesia. Ve la importancia de que caminemos en amor. Hay iglesias donde Cristo no es la cabeza. Donde la iglesia es la que hace las cosas a su manera, a su voluntad, mas no porque Dios sea el que esté gobernando, la presencia de Dios esté ahí. Y yo quiero que usted vaya a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Si le podemos quitar un poquito de eco, que me tiene aturdida mi oído. Gracias. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. ¿Amén? Vamos a leer hasta el versículo 16. Capítulo 3, versículo 11, versículo 12, luego el versículo 14 hasta el versículo 16. ¿Ya todos lo han encontrado? Y leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este capítulo lo escribe Juan, el apóstol del amor, Juan, el discípulo íntimo de Jesús. Y tiene la esencia de lo que Dios ministró en su vida. Dice la palabra del Señor, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Esto no es de ahora, es desde el principio. Por eso es el diseño original. Diga conmigo, el amor es el diseño original del reino de Dios. Porque fue establecido desde el principio. ¿Ok? Eso debe tenerlo claro. Y aquí Juan lo está especificando. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído, ¿desde dónde? Desde el principio. ¿Cuál es ese mensaje? Que nos amemos unos a otros. Lea conmigo. Que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 14. Dice, nosotros sabemos, no vamos a leer el 13, solo el 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos.
¿Cómo sabe usted que ha nacido de nuevo? Porque usted ama a su hermano. No sé si usted sabía eso. Y sigue diciendo, el que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? Permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, versículo 16, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por qué? Por los hermanos. Y yo quiero que empecemos a mirar un poquito lo del versículo 11. El amor para el mundo es una filosofía. El amor para el mundo es un sentimiento. Y mucha gente se deja guiar por un sentimiento. Pero a diferencia del mundo, nosotros como hijos de Dios, el amor no debe ser ni un sentimiento, ni una filosofía, ni un sentir. El amor está muy claro aquí en la palabra del Señor. El amor es una persona. Usted dirá, ¿cómo así? Y yo no sabía eso. El Señor me ministró en este fin de semana, porque cuando yo preparé esta enseñanza, yo no había ido al congreso este fin de semana, y el Señor me permitió ir a un congreso. Y en este congreso el predicador, que es el cantante Marcos Brunet, habló de este tema. Y yo le dije al Señor, tú estás confirmando lo que tú quieres que se le dé a la iglesia. Y él hablaba de esto. Él hablaba de que el amor no es un sentimiento. No es como la gente del mundo lo piensa. Para nosotros como hijos de Dios, el amor es una persona. ¿Por qué es una persona? Porque el amor es Dios mismo. El amor, dice la palabra del Señor, porque Dios es ¿qué? Amor. O sea que el amor no es un sentimiento, no debe ser algo que una motivación interna de tu alma, no. El amor es Dios mismo, es Dios. Por eso es una persona. Y la gente del mundo no puede ver a Dios. ¿Sabe por qué no puede ver a Dios? ¿Por qué no puede experimentar el verdadero amor? Porque no tiene a Dios, no tiene el conocimiento verdadero de Dios. Yo no sé si usted se acuerda la enseñanza que el pastor dio días atrás, domingos atrás, de que la gente ha generalizado a Dios como uno solo. El Dios de la religión católica es igual al Dios de la religión cristiana, es igual al Dios del budismo, es igual. No. La gente del mundo ve a Dios como igual en todas las religiones, pero sabe que no es así. Mi Dios, el Dios en el que yo creo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es diferente al de las demás religiones. Porque el amor, la esencia de mi Dios es el amor. Es uno de los atributos de Dios, el amor. Y la gente no puede experimentar el amor porque no ha conocido el verdadero Dios, a ese Dios todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque Dios también es espíritu. Y tú no puedes ver un espíritu. Ahora, pero Él ha dejado la iglesia, ha dejado su cuerpo. Diga, Él me ha dejado a mí, dígale. Diga conmigo, Él me ha dejado a mí, que soy su iglesia. Él ha dejado su cuerpo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para expresar a través de ella, a través de la iglesia, su esencia, su amor. Por eso, la iglesia fue establecida. La iglesia tiene que habitar en la presencia de Dios. Tiene que habitar en los atrios de Dios, tiene que estar en intimidad con Dios para que Dios mismo habite en ellos.
habite en nosotros y nosotros poder manifestar la esencia de Dios, que es ¿qué? Que es el amor. Si una iglesia no está en intimidad con Dios, si una iglesia no tiene compañerismo, relación con Dios, si no conoce y no tiene la relación con el verdadero Dios, entonces no va a poder ser manifestación del amor de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dígale a su hermano, hay urgencia de que Jesucristo se manifieste en nosotros. Entonces, de la única manera en que el amor de Dios va a ser manifestado en el mundo es a través de usted y de mí, a través del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, la única manera en que el amor de Cristo va a ser manifestado en esta tierra al mundo es a través de mí. Usted, la esencia de Dios tiene que estar en usted. Y le estoy hablando de un atributo que debe ser evidente en cada creyente. ¿Por qué tiene que ser evidente? Porque Cristo mora en usted, porque Dios mora en usted. Por eso tiene que ser evidente. Diga conmigo, declare conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo y Dios mora dentro de mí. Entonces el amor debe ser evidente en nosotros. Yo quiero que usted lo declare a su hermano que está a su lado, decláreselo a su hermano. De pronto se le ha olvidado, declárele al hermano que está a su lado, dígale, tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo de Dios. Y la esencia de Dios, que es el amor, habita dentro de ti. Amén, habita dentro de nosotros. Entonces tú eres capaz de manifestar el amor de Cristo. Dígaselo, tú eres capaz de manifestar el amor de Cristo. Mírale a los ojos y dile, yo veo en ti el amor de Cristo. Aunque parezca mentira. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que aprender a declarar. Usted tiene que aprender a declarar, porque lo que usted escribe con su lengua en el reino de las tinieblas, dice la palabra que todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en la tierra, y todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, usted está declarando que somos una iglesia de amor. Usted está declarando que nos levantamos en el diseño del reino de los cielos. ¿Y cuál es ese diseño? El diseño de la unidad y del amor. Así que decláreselo a su hermano. Dígale, usted va a volver al diseño original del reino de las tinieblas. Yo declaro que el Valle de Sitín se levanta en amor y en unidad. Amén. Entonces, la única manera en que Dios va a ser evidente, en que va a ser manifiesto su amor es a través del cuerpo de Cristo. Y lo va a hacer con un pueblo, con una iglesia bien alimentada, con una iglesia bien fortificada, con una iglesia bien fundamentada. Y ahora entiendo por qué el Señor me dijo que le declarara al Valle de Sitín que este mes es mes de empoderamiento. Diga conmigo, estamos en el mes del apoderamiento. ¿Sabe qué pasa después de que el Señor, qué es apoderarnos? Primero, antes de explicarle. Es apropiarnos, tomar palabras y embarazarnos de esa palabra. ¿Ok? ¿Cuántos hombres hoy se van a embarazar de esta palabra? ¿Y cuántas mujeres? Amén. Eso es empoderamiento. Que usted tome cada palabra, usted la tome para usted. Y se embarace, diga, en esta palabra yo voy a caminar. Amén. Entonces, el Señor me hablaba que era el mes del empoderamiento. ¿Por qué? Porque va a venir algo poderoso, y aquel que no se ha embarazado, no se ha empoderado de estos principios, de estas esencias de la palabra, de estos diseños del reino, no va a poder avanzar.
Y alguien llamó a mi esposo en esta semana y le dijo, pastor, me acuerdo de una palabra del apóstol Félix, que decía que él va a levantar una plataforma. Y aquel que no entra en esa plataforma, ¿qué va a pasar? Va a venir la plataforma y lo va a aplastar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa palabra, yo me acuerdo. Es una plataforma diferente en la que la iglesia tiene que entrar, y esa plataforma tiene que ver con los diseños originales del reino. Entonces, si usted no se embaraza, si usted no se apropia de esa palabra, ¿qué va a pasar? Que usted va a quedar excluido de lo que Dios va a entregar, lo que Dios va a hacer a través del Valle de Sitín. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Que Dios tiene algo especial para nosotros como pueblo de Dios. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Algo grande Dios tiene para nosotros y lo va a hacer para no porque nosotros seamos alguien especial. Y eso el pastor también nos lo ha hablado. No porque la iglesia se lo merezca. Y dijo, no, el Valle de Sitín se han portado tan juiciosos y tan lindos que ellos son los que yo voy a usar. Y voy a mandar una unción especial sobre ellos. No. Él dijo, voy a levantar una iglesia porque hay gente, hay generaciones atrás que quieren, que necesitan de un pueblo profético, de un pueblo que cree, de un pueblo que se apropia de la palabra de Dios. Así que dígale a su hermano, es necesario que te apropies, o si no, vas a quedar excluido de esa bendición. Vas a quedar excluido. ¿Cuántos de ustedes quieren ser excluidos? Yo creo que ninguno. Amén. Ahora mire lo que dice el versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí hay un principio del reino. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? ¿Qué dice el versículo 12? ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? En que amamos. El amor por los hermanos es la primera señal de la vida espiritual. Dios quiere, y si usted mira ese mapa que está allí, White Plains, ciudad de avivamiento. Esa es la consigna de nosotros como iglesia. Cada vez que usted llama al pastor, el pastor le va a contestar, hermano, habla con el centro de avivamiento Valle de Sitín. Una iglesia que declara que White Plains es la ciudad del avivamiento. ¿Qué va a hacer que la ciudad de White Plains sea una ciudad de avivamiento? La vida. Porque avivamiento quiere decir vida. Avivamiento quiere decir que está vivo. Y la vida proviene ¿de qué? De este principio, del amor. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros hemos pasado de muerte a vida? En que amamos. Y el amor es esa primera señal de vida espiritual. Nosotros queremos soplar vida sobre la ciudad de White Plains. Y para poder soplar vida sobre la ciudad de White Plains tenemos que ser un pueblo ¿de qué? De amor. Que usted se preocupe por el otro. Que usted se preocupe por la necesidad de su hermano. ¿Cuántos de ustedes han visto personas y ustedes se han arrodillado a llorar en la presencia de Dios por esa persona que usted no ha vuelto a ver? ¿Cuántos de nosotros hemos cubierto la necesidad de una persona? Porque hay amor. Eso lo hace cuando una iglesia está caminando en amor. Y aquí dice que el amor por los hermanos se debe caracterizar la profesión de salvación. De lo contrario, nuestras afirmaciones son falsas.
Si usted no está demostrando, no está manifestando su amor, tu evangelio, tu palabra, tu predicación es una palabra que falsa. Si no, tú no estás viviendo en amor, tu predicación viene a ser falsa. La ausencia del amor revela la presencia de odio. Y esto es algo bien delicado. Diga conmigo, la ausencia del amor revela la presencia del odio. Si usted mira el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Y donde existe el odio, existe el asesinato. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. En donde existe odio, en donde existe falta de perdón, en donde existe resentimiento, existe muerte. Y no solo muerte, sino existe asesinato. Es una palabra dura, pero debe confrontarnos nuestro interior. ¿Cuántos de nosotros nos acostamos en odio, en resentimiento, sin falta de perdón? Y cuando nosotros nos acostamos, cuando nosotros vivimos en resentimiento, sin perdonar, entonces nos convertimos ¿en qué? En homicidas. Mire lo que dice. El nuevo pacto, en el nuevo pacto, hermano, el que odia o aborrece o está en enemistad con su hermano es homicida. Y no solamente es homicida, sino que ahí nos está especificando, desde el versículo 12 en adelante, nos está especificando que no solamente es homicida, sino que lo hace ser parte ¿de qué? Del maligno. Su corazón, su alma, su mente, sus pensamientos están siendo controlados ¿por quién? Por el enemigo. Hermano, es decir, que si usted aún no ha perdonado, si aún usted tiene resentimiento contra alguien, tenga cuidado, el venir a la iglesia no lo va a salvar. Es necesario abrazar el amor de Dios para perdonar y caminar en el amor de Dios. Y el Señor es muy claro aquí, Juan es muy claro, está diciendo, no solamente te conviertes en homicida, sino que también haces parte de la obra del maligno. Es decir, que representas el prototipo del mal. Te conviertes en parte del mal. ¿Por qué? Porque estás maquinando todo el tiempo cómo vengarte, cómo esa persona se le sea enviado el juicio. Y hay otra razón de por qué Caín llegó a ser del maligno. Porque aquí hay una pregunta y dice, ¿y sabéis? Dice aquí en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y esto hemos conocido el amor que él puso, es el versículo 12. Dice, ¿y por qué causa le mató? ¿Por qué causa Caín llegó a ser homicida? ¿Por qué Caín llegó a ser del maligno? Primero que todo, porque Caín no sabía adorar. Usted dirá, pero ¿qué relación tiene la adoración con el amor? Caín no sabía adorar, pero Abel sí. Abel presentó una ofrenda que agradó a Dios. Y eso nos deja ver que Abel sí sabía adorar. Porque él presentó una ofrenda que le agradó a los ojos de Dios. Mientras que la ofrenda de Caín, ¿qué pasó?
no llegó con agrado a los ojos de Dios. ¿Qué indica esto? Que Caín no sabía adorar. Ahora aquí viene el principio del reino y yo quiero que usted tenga en cuenta esto. Abel presentó una ofrenda que le agradó a Dios y esto lo hizo un verdadero adorador. La adoración, hermano, la adoración a Dios mata el egoísmo, la envidia, el odio y el resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted entra a la presencia de Dios, a adorar a Dios, entonces la esencia de Dios que está en la misma presencia de Él es derramada sobre usted. ¿Por qué? Porque usted permanece frente a ¿qué? Frente a la presencia de Dios, frente a la gloria de Dios. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte? Dice que su rostro resplandecía. Cuando él subió al monte, dice la palabra de Dios que el pueblo no pudo verlo. Cuando él bajó, el pueblo no pudo verlo a la cara porque su cara ¿qué? Resplandecía, brillaba. Cuando tú eres un verdadero adorador, cuando tú aprendes a adorar a Dios, entonces tú puedes romper todo odio, tú puedes romper toda raíz de amargura, tú puedes romper todo aquello que no proviene de Dios, porque estás revestido de la misma presencia de Dios. Y tu ofrenda es apta para entrar en la presencia del Señor. Por eso el Señor dice que debemos venir ante su presencia levantando manos santas, ¿qué más dice? Sin iras ni contiendas. Cuando usted viene y se presenta delante del Señor en adoración y usted dice la palabra de Dios que está en contienda con su hermano, está en discordia con su hermano, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que su ofrenda, es mejor que usted deje la ofrenda en el altar y vaya primero y se ponga cuentas con su hermano. Para que su ofrenda sea recibida por Dios. Y fue lo que pasó con Caín. La ofrenda de Caín no fue recibida con agrado ante los ojos de Dios. Y esto lo hizo un adorador incorrecto, con la actitud incorrecta, con la ofrenda incorrecta. Y su ofrenda fue rechazada por Dios. Entonces, el amor es el que nos ayuda a ser verdaderos adoradores. Cuando usted camina en armonía con Dios, hay amor. Usted puede perdonar, no importa la falta, no importa lo que le hayan hecho a usted. Usted es capaz de poner la otra mejilla. Cuando le golpean en un lado, usted pone la otra. ¿Por qué? Porque ¿quién lo está revistiendo a usted? ¿Quién está dentro de usted? El amor de Dios, Dios mismo. ¿Entiende eso? ¿Me están entendiendo? Dígale a su hermano, es necesario ser revestidos de Dios para que podamos amar sinceramente. Para que mi ofrenda sea recibida. Por eso cuando usted viene a la casa de Dios y viene a adorar, no a cantar. Escuche esto porque a veces confundimos la adoración con un canto, con una danza. No, si no se canta no hemos adorado, no. La adoración es contemplar, entrar a la presencia de Dios y contemplar su presencia. Es habitar en el Señor, venir a descansar en Él. Eso es adorar. Cuando usted entra y exalta al Señor por lo que Él es en su vida, entonces usted se reviste de esa esencia que es el amor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso es importante nosotros aprender a adorar. Y lo que nos enseña, lo que nos va a dar la verdadera adoración es el amor. Entonces la adoración mata todo egoísmo, mata toda envidia. Y el que no sabe adorar, escuche esto, el que no sabe adorar es dominado por la envidia y por el egoísmo. El que no ha aprendido a adorar, el que viene con la actitud incorrecta a adorar a Dios, es presa del
odio, del resentimiento, de la envidia, del egoísmo. En el versículo 16, la primera parte dice que en esto hemos conocido el amor. Versículo 16, en la primera parte dice, en esto hemos conocido el amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este versículo? Que tú no has visto una expresión más grande y más exacta del amor. Eso es lo que nos está queriendo decir con esta frase. Ninguno de nosotros, ningún ser humano, ha visto ni ha experimentado un amor tan perfecto y tan exacto como el que tú y yo hemos experimentado. Y describe esa clase de amor, especifica qué clase de amor, cuál es esa clase de amor, el sacrificio de lo que es más precioso, el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la máxima expresión de amor. Dios estuvo dispuesto a entregar lo más precioso para Él. Fue la expresión máxima que Él nos dio de su amor. Él estuvo dispuesto a entregar lo que más quería. Ahora, ¿cómo el mundo va a conocer ese amor perfecto? ¿Cómo el mundo va a experimentar el amor de Dios? Cuando tú y yo nos damos por los hermanos. El verdadero amor exige acción. Y si usted lee más adelante los siguientes versículos, usted se va a dar cuenta que el amor exige acción. Las pruebas del amor son garantías de la verdad de Cristo en tu vida. Amén. Y esto lo vamos a corroborar en 1 Corintios capítulo 13. Vaya a 1 Corintios capítulo 13. Está ratificando lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 17 y 18. 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 al 7. Nosotros el miércoles, y no me dejan mentir los que vinieron el miércoles, estuvimos hablando acerca de la actitud. ¿Cuáles son las acciones de una actitud de amor? ¿Se acuerdan? Los que vinieron el miércoles, levanten la mano los que vinieron el miércoles. Ok, hablamos de la actitud de amor. ¿Qué manifiesta, qué acciones manifiesta una actitud de amor? ¿Cuáles? Amabilidad, actitud de amor. Las acciones de una actitud de amor están descritas aquí en 1 Corintios capítulo 13. Y yo les leía una versión que hasta en eso me causó curiosidad porque fue la misma versión que leyeron allí en el Congreso donde el Señor nos habló acerca del amor. Fue la misma versión y quiero volverla a leer en esa versión. Se llama la versión, bueno, no me acuerdo qué, traducción viviente, sí. Dice de una manera más específica en esta versión. Usted puede seguirla en su versión, pero yo quiero que usted se detenga en lo que yo le voy a leer. Dice, si pudiere hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, si pudiere hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Y si tuviere el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciere capaz de mover las montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente. Y aquí yo quiero que usted se detenga. El amor es paciente. Aquí están las acciones de una actitud de amor. El amor es paciente, es bondadoso,
el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, ¿cuáles son las acciones que demuestran una actitud de amor? La primera, que es paciente, que es bondadoso, que no es celoso. ¿Qué más dice? Que no es orgulloso, que no guarda rencor, o sea, que no lleva control de las ofensas recibidas. No es egoísta, ¿cierto? No exige cosas que se hagan a su manera, a su voluntad. ¿Sí ve todas las acciones que encierra una actitud de amor? Y lo que va a cambiar este mundo no es el que tú hables en lenguas, es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. No va a cambiar el mundo el que tú dances bonito, el que tú cantes bonito, el que tú prediques bonito, el que tú tengas unción, no. ¿Qué es lo que va a hacer que cambie el mundo? El amor que hay dentro de ti. ¿Y qué es lo que tú manifiestas? Que tengas amor y que ames a los demás. Y el Espíritu Santo que está dentro de usted no está dentro de ti para que tú el poder de Dios se exteriorice. Sabe que muchas de las iglesias de este tiempo pedimos la llenura del Espíritu Santo y decimos, Señor, llénanos, que el poder de Dios se manifieste en la iglesia para que hayan sanidades, prodigios, milagros. ¿Sabe que Dios no quiere manifestar su Espíritu Santo en la iglesia para que sea una manifestación mera del poder de Dios? No. A veces esperamos manifestaciones externas del poder de Dios. Pero Dios no quiere derramar su Espíritu Santo para que nosotros sintamos manifestaciones externas del poder, sino para que tú puedas manifestar el amor de Dios. Dios quiere que tú seas lleno de su presencia, que tú seas lleno de su poder. ¿Para qué? Seas lleno del poder del Espíritu Santo para que tú puedas manifestar el amor de Dios. Dígale a su hermano, el Espíritu Santo está en usted, no para que tú recibas una unción doble, no para que tú recibas una unción cuádruple, no es para que tú hables en lenguas, no es para que tú sanes, no es para que tú profetices, sino para que tú seas la manifestación de Dios en la tierra. ¿Y sabe qué significa eso? Que tú mismo seas Dios. Porque si Dios está en usted, la esencia de Dios está en usted, o sea que usted es amor. Diga conmigo, yo soy amor. Porque Dios está en mí. La gente tiene que ver en usted la esencia de Dios, que es el amor. Amén. Entonces, el poder de Dios, usted no pida el poder de Dios para obrar poderosamente en una unción poderosa, no, usted pida ser lleno del Espíritu Santo para que Dios se incorpore en su carácter, para que Dios se incorpore en su carácter y usted pueda manifestar, tener manifestaciones de la esencia de Dios. Dios quiere incorporarse en la iglesia. Diga conmigo, Dios quiere incorporarse en mí. Dios quiere incorporarse en tu carácter. Entonces tú eres el amor. Y la única manera de perdonar es que tú ames
más que el dolor que tú sientes. La única manera en que tú vas a poder perdonar es que tú ames más a Dios, que tú tengas más amor que más dolor por lo que te hicieron. Cuando tú dejas almacenar el dolor en tu corazón, cuando tú dejas herir tu alma y empiezas a almacenar el dolor y empiezas a consentir el dolor y tú empiezas a llenarte de dolor, entonces se te va a ser difícil perdonar. Necesitas llenarte del amor de Dios. ¿Para qué? Para que puedas aprender ¿a qué? A perdonar. Para que puedas aprender a amar desinteresadamente. ¿Cuántos de ustedes quieren ser esa vasija donde Dios se incorpore en ustedes? Yo quiero invitarle que usted se coloque de pie.